Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más, agradecido con el Señor, pues porque me ha dado la oportunidad de compartir la palabra, una porción de su palabra que sé que en esta mañana nos va a traer restauración, edificación, nos va a llenar, porque la palabra de Dios es la luz que nuestra alma necesita para ser edificada y restaurada. Vamos una vez más a minuto con el Señor. El tema de hoy es Éxodo capítulo 36, versículos 5, 6 y 7. Nos habla la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ok, nos damos cuenta que darle al Señor es lo primero. Darle lo que Él nos da, sus diezmos, sus ofrendas, tanto para hacer obras como para ayudar al que necesita, es lo que tenemos que hacer. Ahora, pero aquí nos damos cuenta que Moisés paró la obra de ofrendas, paró el dar más ofrenda. Pero, ok, vamos a leer esto y vamos a escudriñarlo a minuto con el Señor. En Éxodo 36, 5, 6, 7, en el libro de Éxodo, los versículos 5, 6 y 7 hablan de la disposición del pueblo de Israel a donar abundantemente para la obra. O sea, uno como pueblo de Dios, siempre damos para el Señor. Si nos dicen tienes que dar, vamos a darlo, porque es para la obra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya la obra tiene abundantemente ya lo que necesita, ya se sobrepasa? Ya no tienen que seguir dando, pero vamos a ver. Tenían abundantemente para la obra, para la construcción del tabernáculo, y de cómo Moisés impidió que el pueblo continuara donando. Vamos a fijarnos bien en el versículo 5. El pueblo trae más de lo necesario para la obra que Jehová ha mandado. En el versículo 6, Moisés mandó a pregonar, o sea, a informarle al pueblo que ya no dé más ofrendas, que ya tenían lo suficiente para construir la obra de Dios. En el versículo 6, Moisés mandó a pregonar por el campamento para que nadie ofreciera más para el santuario. En el versículo 7, el pueblo tenía material de sobra para hacer toda la obra y todavía sobraba. Ok, como ya les he dicho, dar para la obra de Dios es hermoso. Ayudar para hacer una construcción de templo, todo lo que sea para el Señor es hermoso. Ahora, pero aquí nos dice algo que tenemos que ver. Y dice, el pueblo trae mucho más. Estamos en Éxodo capítulo 36, versículo 5. Y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más. Pero ¿qué nos quiere dar de entender con que trae mucho más? Ok, cuando los maestros que estaban al frente de la obra tuvieron a mano los materiales que necesitaban y vieron que había suficiente, fueron todos a Moisés para decirle que no era menester, o sea, no era necesario hacer más ofrendas. Eran hombres de integridad. Mira qué importante es la sinceridad y de la integridad en el ministerio de Dios. Cuando Dios te hace un llamado, no solamente es un llamado para predicar, no solamente es un llamado para hablarle a la gente sobre la Biblia, sobre la vida de Cristo, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sino que también el Señor busca que tengas un corazón íntegro para desarrollarte en el ministerio que Él ha puesto en tus manos. Si Dios te pone a cargo de un ministerio, de una congregación, tú tienes que pedir al Señor, Señor, dame ese discernimiento, dame ese corazón dispuesto
pero también quiero un corazón de integridad para ser honesto, para seguir cuando tenga que seguir y parar cuando tenga que parar. Ok, entonces nos dice las escrituras, eran hombres de integridad, nos dice las escrituras, que desempeñaban hacer una cosa tan vil que desdeñaban hacer una cosa tan vil, o sea que rechazaban hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. Desdeñaban hacer una cosa tan vil como vivir a costa del pueblo y enriquecerse con lo que había sido ofrecido al Señor. Los mayores timadores son los que timan a la comunidad. Hoy en día hay congregaciones, no me atrevo a decir nombres porque eso a mí no me concierne. El Señor juzgará el tiempo, cada ministerio, cada líder, a cada pastor, pero hay muchos ministerios que le dicen al pueblo, tienes que dar esto, tienes que dar lo otro, tienes que traer más y más para la obra, a pesar de que ya está completo, a pesar de que ya tienen todo lo necesario para la construcción del templo de Dios, para las obras del Señor, siguen pidiéndole al pueblo. ¿Pero por qué? Porque buscan enriquecerse a costa del pueblo y a costa de la palabra. No les digo que no hay verdaderos profetas, claro que hay escogidos del Señor, tanto apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, maestros, hay siervos de Dios con integridad, íntegros, pero así como los hay sinceros, también hay timadores que buscan crecer, enriquecerse, usando la palabra de Dios y a costa del pueblo. En estos versículos 5, 6 y 7 de Éxodo 36, claro nos dice las escrituras que Moisés paró las ofrendas. El pueblo seguía dando. El pueblo de Dios, alegre y contento, seguían dando para la obra. ¿Por qué es hermoso dar para la obra? Amados hermanos, es hermoso para dar para construcción del templo, para hacer obra del Señor. Para lo que el Señor te ha puesto, para lo que el Señor te ha mandado a hacer, es hermoso compartir y dar. Pero mira cómo Moisés paró, porque el pueblo le dijo a Moisés, hemos dado y hay de sobra. Entonces Moisés mandó a pregonar, a informar, a difundir la noticia, que le dijeran al pueblo que ya no den, que ya es suficiente. O sea, cómo hay líderes que son íntegros, que saben cuándo parar, que no buscan enriquecerse con la palabra. Claro que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. El Señor va a tener riquezas, tanto espiritual como material, financiera, económica, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Pero todo se tiene que hacer con integridad, con sinceridad. Seguir cuando hay que seguir y parar cuando hay que parar. No hay que hacernos ricos a costa del pueblo, diciéndole, el Señor me ha nombrado, diciendo, soy elegido de Dios, así que traed esto, traed lo otro, traed esto. No, mi amado hermano, las cosas se hacen con sinceridad, con integridad, con honestidad. Gloria al Señor, pues me ha permitido compartir esta palabra, este pequeño versículo que yo sé que lo va a servir. Nos va a servir y nos va a alimentar. Dios es bueno en su misericordia y por su gracia somos salvos. No porque merecemos la gracia, no porque seamos dignos de recibir esa gracia, sino que por su beneplácito, porque a Él le place, porque Él es amoroso y misericordioso, nosotros somos salvos por gracia. Ahora nosotros tenemos que honrar esa gracia, vivir en paz y en santidad, porque sin paz y sin santidad, nos dice la Escritura, nadie puede ver el rostro del Señor. Que Dios les bendiga. Y recuerden, con integridad y sinceridad, toda obra sale para bien. Pero si buscamos enriquecernos a nosotros mismos usando la palabra y usando al pueblo, vamos a nuestra propia destrucción. Que Dios les bendiga. Buen día.